Hola, estás en Emilius BGS. Unity junto a R Foundation tienen muchas propiedades para explotar y generar aplicaciones versátiles y únicas. Hoy te traigo un tutorial sobre cómo generar una aplicación con Plane Detection. ¿Estás listo? ¡Comencemos! R Foundation permite tomar lo mejor de las plataformas de Arcore y ARKit para lograr aplicaciones versátiles. En esta oportunidad, trabajaré con Unity 2020.1 para utilizar las versiones más actualizadas de todas las plataformas mencionadas. Es necesario resaltar, estas se estarán actualizando constantemente según cómo los SDK vayan evolucionando. Como siempre, usaremos el Unity Hub. Ya sabes que este launcher es necesario porque podemos instalar las versiones que deseemos y sobre todo conectar con las dependencias como Arcore y ARKit dependiendo del caso. Cuando se inicie el programa, veremos el skin de color negro. Esto cambia por completo la experiencia. Muchos lo pedíamos. Lo primero que haremos es configurar el build setting. Tenemos que cambiar la plataforma hacia Android. Luego iremos hacia Player Setting. Cambiaremos el nombre del Company Name. Por supuesto, eliminamos Vulkan de la opción de Graphics. Modificamos el Minimum AP Label. Lo pondré desde Android 8. No te olvides de agregar la escena en la que estás trabajando. Ahora iremos hacia Package Manager para instalar los elementos necesarios. En R Foundation seleccionamos el 3.1.5 e instalamos. Luego seleccionamos Arcore en su versión 3.1.7. Cuando terminemos de instalar, ya podemos comenzar a trabajar con la experiencia. Borramos el Main Cámara. Y luego traeremos a la experiencia el R Session y el R Session Origin. Ahora llamaremos a dos elementos importantes, el RDefault Plane y el RDefault Point Cloud. Estos dos elementos los convertiremos en prefabs. Para eso, primero creamos una carpeta por temas de orden. Y luego arrastramos cada uno de estos hacia dicha carpeta. Cuando tengamos esto creado, podemos borrar los elementos en la jerarquía. Ahora iremos a agregar elementos dentro del R Session Origin. Para ello, lo seleccionamos y hacemos clic a Add Component. Agregaremos el R Point Cloud Manager. El prefab conectado será el RDefault Point Cloud. Agregaremos otro componente que será el R Plane Manager. Su prefab conectado será el RDefault Plane. Un dato súper importante es entender el modo de detección. Existirán tres: horizontal, vertical, todo, entendiendo que esta última captará ambos planos. Agregaremos un componente llamado RWriteCast Manager. Si lanzamos la experiencia en estos momentos, ya podría detectar la superficie sin problemas. Pero vamos a hacer algo más interactivo. Usaremos un script
existe en los ejemplos de R Foundation. Lo usaré para este caso específico. Este se llama Place on Plane. Lo arrastramos hacia la carpeta. Al ver el código, podemos entender lo que trata de generar. Que un objeto aparezca en los planos que seleccionemos nosotros, claro, nos brindará la opción de agregar el prefab que deseemos. Regresemos a ArcSessionOrigin, agregamos este nuevo script. Respecto al prefab, creamos una esfera. Para que tenga una mejor experiencia, reducimos su escala y lo movemos a una posición más adecuada. Ahora, esta esfera la arrastramos aquí mismo. Guardamos el proyecto y podemos ir a compilarlo. Clic a Build and Run. Recuerda que tu smartphone debe estar conectado a tu laptop, debe estar habilitado en modo desarrollador y con USB debugging. Automáticamente, la app comienza a detectar los planos de cualquier superficie, ya sea un mueble, un cuadro o el mismo suelo. Claro, podemos colocar la esfera donde querramos siempre y cuando tengamos el plano detectado. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.